y el habitante del campo. Ver un poco cuál ha sido la evolución de este concepto y dónde estamos en la actualidad, desde mi punto de vista. Hay una... se viera... Bueno. La relación de lo urbano y lo rural está dentro de nuestra tradición cultural, que tiene sus orígenes incluso en los mitos de la religión judeo-cristiana. Desde el principio se establecen ya los criterios, las normas o las bases de cómo vamos a interpretar esa relación a lo largo de los siglos en nuestro entorno. Quizá, si nos remitimos a esos orígenes, si vemos un poco en qué consisten esos mitos, qué características tienen, podríamos entender un poco mejor en dónde estamos ahora y podríamos entender un poco mejor cuál ha sido el cambio, la evolución desde la antigüedad hasta el momento actual. Ahí. Bien, todos conocéis esta imagen. Estamos en Pedralba. Pedralba es un pueblo rural, serrano, en la comarca de los Serranos. Lo que estamos viendo es uno de los monumentos más conocidos de la ciudad de Valencia, que es precisamente las Torres de Serrano. Es decir, por donde nosotros, cuando íbamos a la ciudad, entrábamos a la ciudad, por esa puerta precisamente. Y no es casualidad que en esa puerta, cuando sale a esa puerta a llamarnos para que vayamos a las fiestas, sale a la parte de fuera y la fallera mayor, que es la crida, la fallera mayor nos llama a los de los pueblos para que vayamos a la ciudad. Luego, en ese edificio se está simbolizando lo que os comentaba antes. La frontera entre el interior, que es la ciudad, lo urbano, y el exterior, que es el territorio, el campo, desde el punto de vista físico, y la relación entre los habitantes de la ciudad, la fallera mayor, que nos llama a los habitantes del campo. Luego está mezclándose precisamente, simbolizando ese doble aspecto. Os decía que esas relaciones se remontan a nuestra tradición judeocristiana. Ya en la Biblia, lo que estáis viendo es una de las tablas de la creación de Adán y Eva del Bosco, ya en la Biblia se dice que Dios crea el mundo y se lo da a Adán y Eva para que disfruten, para que coman de las aves, los pájaros, los animales, los frutos, todo se lo da. Dios, que es el creador, lo ha hecho y se lo ha regalado a la humanidad para que lo disfrute. Esa es la mentalidad de nosotros. No siempre o no todas las culturas tienen esa interpretación. Ahora luego comentaré otra distinta. El mito sigue. Después de la expulsión, tienen hijos, Caín y Abel, y Abel es el ganadero, vive en todo el territorio, va moviéndose por allí, puesto que todo el territorio, todo el mundo, toda la naturaleza es propiedad de los seres humanos, y Caín es labrador, está vinculado a un sitio concreto, porque tiene que hay que plantar, recoger, etcétera, etcétera. De alguna manera, Abel está representando el mundo, el campo, y Caín está representando el que está situado en un sitio concreto. El mito sigue, todos lo conocemos, y Caín, por envidia, mata a Abel. Y la Biblia sigue con una frase que a mí me parece interesante para el contenido de esta charla. Después de matar a su hermano, por envidia,
O sea, el representante el que está instalado en un sitio mata al que vive libre por todo el campo. Después de matarlo, la Biblia dice que tiene un hijo que le pone de nombre Enoc y Abel construye una ciudad que le pone el nombre de su hijo Enoc. Por lo tanto, si el territorio es obra de Dios que nos lo ha regalado a la humanidad, la ciudad es obra del hombre, mejor dicho, del asesino. Es cainita. Es el resultado, es la actividad de una persona que va a su hermano. Luego vemos ya dos situaciones completamente distintas. El hombre crea la ciudad, el Caín crea la ciudad frente a Dios que nos ha regalado el territorio. En esto aparecen de alguna manera varias cosas que me parecen interesantes subrayar, características que me parecen interesantes subrayar. La primera es que lo rural, el territorio, la naturaleza, es obra de Dios que nos la ha dado a la humanidad. Por lo tanto, somos los propietarios de la tierra. Esa es la idea inicial. Tan es así que nadie pone en duda que nosotros somos los dueños de la tierra en nuestra tradición cultural. No siempre ha sido así, o por lo menos no todas las culturas lo tienen así. A mediados del siglo XIX, el presidente de los Estados Unidos escribió una petición al jefe indio Seattle, pidiéndole que le vendiera sus tierras. Y el jefe indio Seattle le escribe una carta preciosa, os recomiendo que la leáis, le escribe una carta preciosa al presidente de los Estados Unidos y, entre otras cosas, le dice, os lo leo textualmente, nosotros sabemos, dice el indio al presidente de los Estados Unidos, nosotros sabemos que la tierra no pertenece a los hombres, que el hombre pertenece a la tierra. Mi pueblo se pregunta, ¿qué es lo que quiere el hombre blanco? ¿Cómo puede comprar el cielo o el calor de la tierra o la velocidad del antílope? ¿Cómo vamos a vender esas cosas y cómo vais a poder comprarlas? ¿Es que acaso podréis hacer que la tierra, lo que queráis? Solo porque un piel roja firme un papel y se lo dé al hombre blanco. Si os fijáis, el hombre no es el dueño de la tierra para los indios. El hombre no es el dueño, no es el propietario. Al contrario, nosotros pertenecemos a la tierra. Por lo tanto, no podemos usarla como queramos. No podrán, por mucho que firmemos un papel, no. Os recomiendo que leáis la carta porque la carta es preciosa. La segunda cuestión, la segunda idea que permanece es que la cultura nuestra tiene añoranza, tiene envidia de la cultura rural. Caín tiene envidia de Abel. Volver a la tierra, volver al paraíso, parece que sea una meta inalcanzable que ha buscado nuestra tradición cultural desde siempre. De hecho, el ecologismo militante actual sigue las mismas líneas. O sea, el mismo planteamiento de el paraíso perdido, volver a la tierra como nuestra meta. Esa es, además, una situación en que se plantea como una dualidad. Por una parte, el hombre urbano tiene envidia del campesino, pero al mismo tiempo el campesino está marginado respecto al hombre urbano. Os leo dos poemas, algunos lo conoceréis, uno es de Horacio, del poeta romano Horacio, que habla precisamente de eso. Horacio dice, dichoso aquel que alejado de los negocios, el negocio, el no ocio, el negocio es el no ocio, aquel que alejado de los negocios, como en la primitiva raza de los mortales, trabaja el campo paterno con sus bueyes, libre de toda usura. Dichoso, dice el poeta, dichoso el campesino que vive libre de toda usura. Y 16 siglos después, Fray Luis de León repite las mismas ideas. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. El ciudadano tiene envidia de... Pero la vida se desarrolla precisamente en el ámbito urbano. Lo que estáis viendo son dos cuadros.
uno es el buen gobierno, la actividad humana, la historia, lo que ocurre, el poder, las relaciones, etcétera, el mercado, el comercio, aparecen en la ciudad, el buen gobierno, la ciudad. En el campo, todo eso no, sí, la buena vida, sin más, pero ahí no pasa nada. Por lo tanto, el hombre tenía dos posibilidades, o bien vivir en la ciudad y vivir en la sociedad y tomar parte de esa actividad, de esa historia, o bien irse felizmente al campo y pasar completamente de esa realidad. El ciudadano, el usurero, el negociante, mira con envidia al dichoso que se va, al que busca la descansada vida. De hecho, el propio Fray Luis de León, en su libro Los nombres de Cristo, comenta que los tres protagonistas se van de la ciudad, se van de Salamanca a un campo a debatir cuestiones teológicas y cuestiones, etc. La descansada vida en medio de las florecitas, de los pajaritos, etc. Y lo cuenta así. Bien, lo cierto es que esta visión es la visión del ciudadano, que mira con envidia al campesino. ¿Y el campesino? ¿Qué piensa el campesino? Hay como una doble interpretación. El campesino no sabemos lo que piensa. Es el ciudadano, es el poeta, el que nos habla de dichoso aquel que vive, qué bien, que se ha ido a vivir al campo, que vive lejos de los negocios, por lo tanto vive en el ocio. El campesino, desde luego, no piensa eso. Al campesino le cuesta mucho trabajo todos los días levantarse, teme el tema teme las plagas, teme la sequía, tiene miedo. Es un duro trabajo, no es vivir con los pajaritos, etc. Es un duro trabajo lo que tiene. Sin embargo, la historia oficial, lo que estáis viendo son dos imágenes de un tratadista, de Serlio, que cuando habla del teatro, dice cuáles son los escenarios. Que, bueno, el escenario de la tragedia, que es aquel de allá, y el escenario del drama, son escenarios urbanos. La tragedia, el drama, la historia, en definitiva, todo pasa en la ciudad. En el campo, lo que pasa es la sátira, la risa. La sátira, la risa, la ironía. Y el campesino, todavía tenemos la imagen reciente, lo que estáis viendo es el pueblo, la serie de la televisión. El campesino es el infeliz, el buena persona, un poco tonto, que se le puede engañar fácilmente. Una cosa es la vida en el campo de las florecitas, que ya voy, y otra cosa es el campesino. Socialmente, el campesino es de segunda. Socialmente, el campesino no cuenta. Y sigue siendo esa la versión oficial actualmente. De hecho, lo que estáis viendo arriba es una granja que mandó construir María Antonieta, creo que fue, o su antecesora, en medio de los jardines de Versalles, una granja, y la reina María Antonieta y sus damas de honor, de vez en cuando, para divertirse, se disfrazaban de campesinas y se iban a ordeñar las vacas a la granja. Esa es la postura. Esa es la postura. El campesino no se disfraza para ir a ordeñar las vacas. El campesino sufre las consecuencias del campo, de vivir en esas condiciones. Sigamos. En el siglo XVIII aparece un cambio radical en la historia, en la evolución histórica de la cultura occidental, basado fundamentalmente o asentado fundamentalmente en tres revoluciones. No voy a entrar en que dan origen a la cultura moderna. La revolución cultural y de pensamiento, con el predominio de la razón, la época ilustrada, la ilustración, frente al oscurantismo anterior. La revolución política y de relaciones entre la gente, relaciones políticas, etcétera, que es la Revolución Francesa, las nuevas reglas del juego que se da a la sociedad, y la revolución del comercio y de la producción, que es la revolución industrial en Inglaterra. Luego se pasará al resto de países occidentales. Lo que estáis viendo arriba son un cuadro de esa época donde de alguna manera aparece lo que en la cultura moderna se llama el paisajismo. El paisajismo es la valoración que se hace del territorio por la cultura moderna.
si Fray Luis de León habla de los pajaritos allí, y se hablar, etc., el paisajista fundamentalmente centra los valores en valores visuales, valores de imagen, el contemplar la naturaleza. Como veis ahí, estos señores, los propietarios, están ahí sentados contemplando sus propiedades, contemplando la naturaleza. Pero el paisajismo, del que todavía vivimos, se da precisamente en Inglaterra en un momento en que la sociedad inglesa está inventando la revolución industrial, talando los bosques, contaminando las aguas, excavando minas al aire libre, contaminando el aire, etcétera, etcétera. Luego, la postura del buen burgués que nace con la revolución industrial es: qué bonita es la naturaleza, pero como a mí me interesa, me la cargo. Por problemas, por voluntad económica, por voluntad de producción, están destruyendo lo que dice defender. Esa es la situación de la cultura moderna. Se dice que se defiende algo que en realidad se está destruyendo. Todos los días estamos viendo estos días lo que está pasando con Doñana. No quiero entrar en más detalle. En la cultura tradicional, lo que estáis viendo es un dibujo precioso de la ciudad de Játiva, del siglo XVI. En la cultura tradicional, desde el punto de vista espacial, estaba muy claro. La ciudad es lo que estaba dentro de la muralla y lo que estaba fuera de la muralla es el campo. El ciudadano es el que vive dentro de la urbe, dentro de la muralla, y el resto es el campesino. Si nos fijamos, esto sería la muralla, el resto es el campo, pero vemos que aparece una zona construida fuera de la muralla. Sería el arrabal. El arrabal no es ciudad, está fuera de la muralla, pero ya no es campo tampoco. Está cambiando, está generando una corona alrededor de lo urbano, en que está cambiando de rural a urbano. Y desde luego el que vive en el arrabal no es el ciudadano, es el arrabalero. Es el campesino que huye. El ciudadano se va al campo a disfrutar, a pasar el fin de semana y se vuelve. El campesino huye del campo, del hambre, del peligro, y se va a la ciudad y se convierte en arrabalero, en ciudadano de segunda. Aún no es ciudadano de primera, no está dentro de la muralla, está fuera. Se comenta, es un dato que se utiliza en geografía urbana, por ejemplo, se habla de las isocronas. Una isocrona es la distancia que se puede recorrer en una hora con un medio de transporte. Por lo tanto, en las ciudades antiguas había una isocrona que marca la conexión de esa zona periférica con la zona urbana. Lo que estáis viendo es la imagen de la ciudad de Valencia, de mediados del siglo XIX, donde la isocrona de la ciudad de Valencia llega hasta el mar e incluye toda la zona de la huerta, etc. Y es ahí donde se establecen esas relaciones cotidianas entre lo urbano, estrictamente la ciudad, y el hinterland que pertenece a la ciudad y que está vinculada a la ciudad. En los textos hay escritos, hay novelas de Blas Ibáñez muy bonitas hablando precisamente del mercado, cómo los campesinos de la huerta y los pescadores madrugaban con su carro a una hora de distancia para llegar a la ciudad y llevar la comida, y cómo, etc. Esa es la relación, la simbiosis entre lo rural y lo urbano, precisamente en ese sentido. Pues bien, como consecuencia de los avances de la cultura moderna, de la revolución industrial, etcétera, etcétera, aparecen los medios de transporte, el metro, por ejemplo. Lo que estáis viendo es la construcción del metro en París, y esa isocrona que los campesinos la hacen a pie o con su carreta de una hora, de repente se ensancha muchísimo. En metro, una hora se recorre muchísimo más territorio. Los medios de transporte modernos hacen que el hinterland urbano se expanda, además como los tentáculos, por las vías de comunicación del metro, de los trenes, de etcétera. Luego, a partir de ese momento, aparece lo que se llama la metrópolis contemporánea. No es la ciudad y su hinterland, sino que tiene una escala mucho mayor, una escala de una hora de recorrido en tren, o en metro, o en coche. Esa metrópolis ya no es un desarrollo denso alrededor, sino que se desarrolla como tentáculos por las vías de comunicación. Y aparece y va incorporando las zonas rurales que quedaban en esas vías de comunicación.
Y aparecen dos tipos de periferias, dos modelos de periferia distintos. Lo que estáis viendo a la izquierda es una urbanización en Chicago, que se llama Oak Park, pero podríamos estar hablando de la ciudad lineal en Madrid, de la corona que va de Burjasot a Godella, etcétera, etcétera. El ciudadano, dentro de ese hinterland, se desplaza a un sitio, a un simulacro de lo rural, la casita con el jardín. El jardín es el simulacro. Parece que vive en lo rural, se hace la idea de que vive en lo rural, pero en realidad está vinculado a la vida urbana. Pero hay otro tipo de periferia. Los veis a la derecha, los slums, los barrios dormitorios, donde viven el antiguo campesino que va a la ciudad y que está viviendo precisamente en ese ciudadano de segunda. Luego hay dos tipos de periferias distintas que aparecen dentro de la gran metrópolis del siglo XIX. En esa gran metrópolis, el campesino que ha ido a la ciudad y que vive en los slums es el que está de alguna manera sustituyendo o está jugando el papel del campesino rural directamente. Está viviendo en un slum, está viviendo, es un arrabalero, en definitiva, es un ciudadano de segunda. Hay otro aspecto que tampoco voy a insistir, pero sí que quiero dejarlo apuntado, es que la cultura moderna, a partir de la modernidad, no solamente los grandes medios de transporte cambian la escala del hinterland, se convierten en metrópolis, sino que la electricidad permite que la vida urbana se prolongue a lo largo de todo el día, de las 24 horas del día. Y eso genera una sensibilidad moderna. Los que la captaron perfectamente fueron los impresionistas. Por ejemplo, Pissarro, que está pintando el mismo Boulevard Montmartre de noche, de día con la luz artificial, etc. Y esa sensibilidad moderna, insisto, no voy a desarrollarla y no voy a explicarla con detalle, pero esa sensibilidad moderna se traslada también a cómo se valora, desde el paisajismo moderno, cómo se valora el territorio. Se valora desde el punto de vista de la contemplación. Se trata de ir, ver, contemplar y sacar fotos y mandarlas por Instagram o por Facebook o lo que sea para que todo el mundo sepa que yo he estado allí. Luego hay una valoración pura y simplemente contemplativa del territorio por parte de las personas urbanas. Y van al campo y bueno, yo no sé, supongo que ya no, pero al principio venían aquí, ¡ay, qué bonitas los almendros del Jerte y tal! Me llevo una ramita para casa, oiga, no se lleve ninguna ramita, que eso son almendras, que eso es la cosecha. No, ya está bien de... Es otra interpretación. Se podía pensar, y de hecho lo que estáis viendo allí es un dibujo de una ciudad que se llama Bradley City, utópica, de un arquitecto norteamericano, de Wright. Wright dice, bueno, ya no hay dualidad entre la vida urbana y la vida en el campo. Los medios de transporte, como veis, incluso medios de transporte personalizados, como si fueran helicópteros personales, o los coches, permiten la movilidad de todo el mundo y la electricidad lleva las posibilidades modernas, los electrodomésticos, la radio, etcétera, etcétera, lo lleva a cualquier punto. Luego ya no hay ninguna diferencia entre lo rural y lo urbano. Y de hecho, lo que estáis viendo a la derecha es un dibujito de un arquitecto alemán, se llama Bruno Taut, que habla de la disolución de la ciudad. A partir de ahora ya no tiene sentido que la gente se amontone en las ciudades, se disuelva por el territorio. Realmente, lo que ocurre no es que se disuelva la ciudad, sino pura y simplemente que la ciudad esquilma todo el territorio. Lo que estáis viendo es Los Ángeles. Ya no queda territorio. El territorio se desplaza a unos sitios completamente fuera ya de escala. Es la ciudad la que ocupa todo el territorio. Y al final de lo que estáis viendo es cómo lo que teóricamente es el campo de Sueca o el campo de la Albufera en Alicante, en realidad son retales desconexos y destrozados del territorio en torno a las ciudades. Eso es lo que está ocurriendo realmente. No que desaparezca el campo y la ciudad, sino que el territorio se convierte en retales de ciudad.
hasta el extremo, lo que estáis viendo arriba, es la propaganda que se hacía de Sociópolis. Sociópolis es una intervención de construir viviendas en medio de la huerta de Valencia, cargándose la huerta, y yo, sinceramente, no había ninguna diferencia entre esa imagen, qué bonito, los urbanistas, los que van a vivir ahí y se van a convertir también en horticultores, y van a tener su huertecito, etcétera. Es la misma postura de María Antonieta. Vamos a jugar a ser horticultores y en realidad lo que están haciendo es lo que estaban haciendo es cargándose la huerta. La imagen realmente es esa. Esa es la realidad. No el horticultor jugando a horticultor, el ciudadano jugando a horticultor. Lo que ocurre además es que si ese es el esquema urbano, al mundo rural, de nuevo vuelvo al ejemplo del 18. Una cosa es decir qué bonito es el campo y otra cosa es que lo estoy esquilmando, lo estoy destrozando. Eso es lo que se está haciendo precisamente con el territorio. Se está esquilmando la selva del Amazonas, se están esquilmando las costas, se están contaminando los acuíferos, se está destruyendo todos los entornos con balsas contaminantes, con incendios, es decir, la cultura actual dice que ama el territorio, pero en realidad lo utiliza como vertedero, con todo tipo de vertederos. Eso es lo que está convertido lo rural en esta situación. Tampoco daría mucho de sí, pero tampoco voy a entrar en detallar todo esto. Lo rural es la periferia de esa gran conurbación hecha de retales en torno, de retales compuestos en torno a las antiguas centros urbanos. Lo cierto es que ese contaminar de forma cancerígena todo el territorio está adquiriendo escalas planetarias. Lo que estáis viendo es lo que se llama, arriba es un mapa de Estados Unidos, es lo que se llama el cinturón del Sol, Sun Lab. Cinturón del Sol al final es una gran conurbación donde ya no hay un centro sino muchos, todos interconectados a lo largo de todo el territorio. Toda la costa oeste, desde San Diego a San Francisco, son 800 kilómetros de ese destrozo que hemos visto en la zona de Alicante, por ejemplo, o en cualquier otro. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo con esos. Un arquitecto famoso, importante, de final del siglo XX, que se llama Rem Koolhaas, escribía a finales del siglo pasado. Bueno, esto es lo que está convirtiendo el territorio. Rem Koolhaas decía, hablando de Atlanta, decía, en Atlanta está pasando una cosa muy curiosa. La imagen que teníamos antes. En Atlanta, la ciudad de Atlanta, ya no hay centro, las autopistas conectan diferentes puntos administrativos o centros comerciales o interconexiones de aeropuertos, etcétera. No hay centro, y por lo tanto no hay periferia, decía Koolhaas. Yo creo que en realidad lo que está ocurriendo es que no hay centro, sino lo que hay es todo periferia, es todo ya periferias. Esta es una imagen de la zona de la Marina para que veamos que realmente hay esto desastre, todo es periferias amorfas, todas indiferentes entre sí. Y la ruralidad máxima se ha desplazado a escala mundial y las metrópolis, las megalópolis tipo la costa oeste americana, se tiene 900 kilómetros, lo rural se desplaza a escala mundial y se va al tercer mundo precisamente para seguir explotándolo, para seguir utilizándolo. De tal manera que el campesino se convierte pura y simplemente en el Sherpa, en este caso, de los que van a divertirse subiendo el Himalaya o los que van a divertirse cazando elefantes. El campesino es, de nuevo, el servidor, está al servicio del ocio urbano, a escala mundial. No es casualidad, hace unos días leí un artículo en Valencia Plaza que decía precisamente eso. La riqueza comarcal y rural con la que cuenta la Comunidad Valenciana es un valor añadido y un atractivo turístico que cada año se consolida más.
Desde hace años, la preocupación y ocupación de las instituciones pertinentes en cuidar los entornos rurales está consiguiendo sus frutos. Ayer mismo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hizo un consejo de gobierno en Montanejos, dijo, no, vamos a dar dinero para incentivar el turismo rural. El campesino es pura y simplemente el sirviente del turismo rural. Y el turismo es el turismo urbano. Es el señor urbano que va a Montanejos, va, que vengan, que dejen aquí el dinero, como que los sherpas puedan vivir de todo eso. ¿Y los campesinos qué dicen a toda esta situación? Bueno, dicen, se quejan, algo, pero no se les hace caso. Porque, ¿cuántos votos son? Nada, sí, Teruel existe, y Soria. ¿Y qué? ¿Y qué? Iremos y les daremos unos regalitos para que se callen la boca. Lo que tienen que hacer es callarse la boca y recibir los regalos que nosotros les demos. Esa es la situación de finales del siglo pasado. Desde hace aproximadamente unos 30 años, y no más, pero por lo menos los últimos 20, 30 años, se está dando un cambio cualitativo de nuevo. He comentado que cuando llega la modernidad se produjo un cambio cualitativo de esa relación de lo rural y lo urbano. Desde hace unos 30 años se está dando un nuevo cambio cualitativo. ¿En qué consiste ese cambio cualitativo? Consiste, Paul Virilio es un pensador francés que lo comenta, consiste en que gracias a Internet, gracias al teléfono, la isocrona de una hora, que ya vimos que con los medios de transporte se había desplazado mucho más y con el avión, etcétera, se está desplazando a escala mundial, pues ahora da un salto cualitativo porque la isocrona es la simultaneidad. Todos podemos estar simultáneamente en el mismo sitio, conectados. Por lo tanto, lo que dice Paul Virilio es que en este momento la nueva centralidad, el aspecto urbano, es precisamente la red, es el ciberespacio. Todos podemos estar en el ciberespacio a la vez y al mismo tiempo. Luego se convierte en simultaneidad de tiempo y unidad en el ciberespacio. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué está pasando en esta condición? Está pasando que individualmente pasamos del aislamiento más absoluto a el ciberespacio, a conectarnos con todos. Fijaros la imagen de ese encuentro donde cada uno está con su ordenador, están todos juntos, pero no están haciendo nada juntos. Cada uno está con su ordenador haciendo y conectándose, ni se sabe con quién ni con dónde. Esa es la nueva centralidad, el nuevo el hiperespacio. ¿Y qué pasa entonces con el espacio concreto? Es el mercado de Chichicastenango. Pues bien, ocurre lo que ocurría con la ciudad antigua. El que no estaba en la ciudad es el segregado. El que no está en el ciberespacio no cuenta. O el dichoso, como decía Fray Luis de León. Bueno, el dichoso no cuenta. Solamente cuenta lo que pasa en el ciberespacio. Por eso todo el mundo quiere tener muchos followers y por eso todo el mundo quiere estar en el ciberespacio. Porque esa es la nueva concepto urbano mundial, el ciberespacio. Virilio desarrollaba esa idea y se preguntaba, lo que estáis viendo es un café en Montmartre, en París. Si la nueva centralidad, si el nuevo lugar donde todo el mundo está o todo el mundo quiere estar, está en el ciberespacio, ¿qué pasa con los lugares concretos? ¿Qué pasa con esta sala que estamos aquí en Pedralba? ¿Qué pasa con esa cafetería en París? ¿Qué pasa con las ciudades concretas, los lugares concretos que no están en el ciberespacio? Es la periferia, es lo marginal, no cuenta. Da lo mismo que sea París, que sea Pedralba, que sea tal. Si no estás en el ciberespacio, en este nuevo mundo no cuenta. Y lamentablemente, el estar en el ciberespacio significa un nivel de preparación y un nivel tecnológico que no todo el mundo puede estar ahí. Luego, la marginalidad se manifiesta precisamente en estar expulsado de ese ciberespacio. Por lo tanto, el que no esté ahí es el desierto. Nada. Desierto económico, no se invierte. Hay algunas índices que son muy claros. Si consideráis, por ejemplo, todos pagamos los impuestos, todos pagamos igual los mismos impuestos. Pero si consideráis la inversión en euros per cápita. Yo estoy escuchando la conferencia que hay en Pedralba. Si consideráis la inversión en euros per cápita. No, estoy en casa. Pero estoy escuchando la mira. 20 o 30 veces más per cápita en una ciudad
Bien, pagamos lo mismo, pero la inversión es completamente distinta. Pensad, Sobre no quiero entrar en este arquitectura debate, que pero la hace el pensad Juan en cosas tan Calduc, elementales. mamá. Por ejemplo, el alumbrado público. Bueno, El mi alumbrado madre lo público es conoce. gratuito. Pues Ya, bien, cuando acabe me conecto. los euros per Hasta cápita del luego. alumbrado público en una metrópolis, en una ciudad como Valencia, no tiene nada que ver con los euros de alumbrado público en un pueblo, por ejemplo. La limpieza. Estoy convencido, no tengo los números, pero sería fácil encontrarlos. Estoy convencido que la inversión en limpieza de áreas metropolitanas como la de Valencia es muy superior a la inversión en limpieza de todo el resto del país valenciano, de los bosques, de los campos, etcétera, etcétera, seguro. Luego, hay un desequilibrio fundamental precisamente en eso, es el desierto. Detrás, fuera de las ciudades, la realidad se convierte en el desierto. Lo que veis son 3 imágenes de la península ibérica, conexiones a Internet, contaminación lumínica y despoblación. Si las cruzamos, nos damos cuenta de que la despoblación coincide precisamente, el desierto, coincide con esa ruralidad fuera de Internet. De hecho, no es casualidad que las comarcas más desérticas de toda Europa, incluyendo la Laponia, por poner el ejemplo extremo, están aquí, en España, de Teruel, Soria, etcétera. Esa es la nueva situación emergente sobre la megalópolis que todavía está en vigor. Hace 70 años, el pensador francés Henri Lefebvre escribió este libro que lo titulaba de manera muy sugerente De lo rural a lo urbano. Y él decía, voy a buscar el texto, él decía, lo que define la sociedad urbana, él hablaba, estoy hablando de hace 70 años, le hablaba de la sociedad urbana actual, de la actualidad entonces, lo que define la sociedad urbana va acompañado de una lenta degradación y desaparición del campo, de los campesinos, del pueblo, así como un estallido, una dispersión, una proliferación desmesurada de lo que antaño era la ciudad. La ciudad tal como la entendíamos ha explosionado y el campesinado tal como lo entendíamos ha desaparecido. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que lo que antes se podían interpretar como diferencias entre campesinos y urbanitas, ciudadanos, en realidad son diferencias sociales, económicas. El derecho a la ciudad, que es otro libro de Henri Lefebvre, hablaba precisamente de eso, de que al final no es de que está muy bien, yo no estoy en contra de esa medida, pero no es de que el bar del pueblo reciba subvenciones para mantenerlo abierto, para que es el único sitio donde se encuentra la gente, como ha propuesto el diputado de Teruel Existe, me parece muy bien, pues el problema no es ese. El problema es de cuánto se invierte per cápita en un sitio y cuánto se invierte per cápita en el otro. Y a partir de ahí, y la solución desde luego no es decir vamos a invertir para que sean los criados, para que sean los sirvientes, los camareros de los urbanitas cuando vengan a hacer turismo. Tampoco es eso. Ese es el problema. La cuestión sería, en este caso, bueno, el tema es precisamente en que esas tensiones sociales que se reflejan en el territorio está en realidad poniendo en evidencia lo que son discriminaciones económicas, discriminaciones políticas, etc. Por lo tanto, lo que el tema o la cuestión, el debate, no sería en resolver desde la ciudad la vida del campesino, sino de tratar a la gente, viva donde viva, con los mismos criterios y con los mismos valores. Muchas gracias. Se abre el turno de intervenciones. Si alguien quiere preguntar o hacer algún comentario.
Hola. ¿Cómo crees que la opción del urbanita que está con la herramienta del teletrabajo o el Internet en un medio rural, en todo este cambio de percepción y de que sea el urbanita el que va, digamos, al pueblo, entre comillas, a que le sirvan? Cuando ese urbanita ya está en un medio rural por esa simple herramienta, Internet, teletrabajo y todo esto. Esa, Sí, yo creo que el problema no es que el urbanita se va a un medio rural, es el internauta que está en un medio rural o en un medio urbano y tiene unos servicios y unas necesidades. Entonces lo que hay que hacer es cubrir esos servicios y esas necesidades de escuelas, de desplazamiento, de lo que sea. Y entonces maneja esa herramienta, pero da lo mismo que esté en un barrio, que esté en un pueblo, que esté en la montaña. O sea, ya no hay diferencia entre urbanita y campesino, sino hay diferencia entre clases sociales y posibilidades económicas y de desarrollo. y otra, bueno, es una pregunta un poco extraña, pero ¿cómo el cainita, podríamos decir que es el del mundo de la cultura, o de la cultura e incluso de la cultura al servicio de la política? ¿Y qué es el cainita y cuál es el de Abel, que todavía está con ese otro medio, pero que al contrario podría ser uno más cainita que el otro? O sea, yo creo no que, sé si se me entiende. Un poco la reflexión que decía Henri Lefebvre hace 70 años, y ya no se pueden establecer en esos términos. O sea, seguimos pensando en esos términos, pero ya no se puede establecer. O sea, Caín ha matado definitivamente a Abel, pero Caín ya no es el Caín el urbanista de antes, y el Abel ya no es el campesino de antes. Es otra mezcla, otra situación. Me gustaría saber tu opinión respecto a ese movimiento que están haciendo en toda Europa de la ciudad de 15 minutos. Esa ciudad que con 15 minutos, caminando, en bicicleta, en patinete, tienes la mayoría de los servicios que cualquier ciudadano necesita. Puede ser sanidad, establecimientos de alimentación, ocio, etcétera, etcétera. Bien, hace poco leí un tweet, eso que era, un comentario que decía: la ciudad de los 15 minutos es lo que antes llamábamos pueblo, barrio. O sea, el problema es que el pueblo y el barrio se han degradado y se han perdido las dotaciones que había. O sea, yo recuerdo hace muchísimos años, en el año 85, en un congreso, que los que venían, por eso sobre vivienda, y los ponentes daneses venían a protestar porque estaban quitando las tiendas del barrio. Yo decía, madre mía, estoy hablando del año 85. Pues ese es el problema. O sea, la ciudad de 15 minutos es volver a lo que antes era el barrio con todas sus consecuencias. Con sus escuelas, con sus sitios de compra, con todas sus consecuencias. El barrio o el pueblo. O sea, que parece que se han inventado una cosa nueva, la ciudad de los 15 minutos. Pues sí. Eso antes se llamaba barrio. Hombre, evidentemente, volver a hacer vida ahí, porque el problema que se está quedando con esta nueva ciberespacio, donde la centralidad está en el ciberespacio y yo con mi ordenador me conecto, es que pero entro en un campo que no es el mío y por lo tanto pido disculpas si digo alguna tontería a los especialistas. Pero el problema es, desde mi punto de vista, que los medios que había tradicionales de socialización, que era la familia, los amigos, los juegos, esos medios ya no existen. La gente se socializa, ya no se socializa como antes, se socializa en Internet. ¿Y qué es lo que pilla en Internet? Pues a lo mejor pornografía. Y esto puede dar origen a unas respuestas. Claro, porque el referente ya no es el padre, ni el amigo, ni el señor del pueblo, ni el maestro, ni el referente. Insisto, esta reflexión, tomarla entre paréntesis, porque yo no soy sociólogo y no la conozco, pero me da la impresión de que van por ahí los tiros. ¿Hay más preguntas? Yo quería aprovecharme de ti. Tú sabes que aquí en este momento hay abierta una dinámica a cuenta de unos parques fotovoltaicos y sí, por eso lo he puesto. Líneas de evacuación que las he visto.
Y yo he estado revisando literatura y me llama la atención que buena parte de la información sobre las repercusiones en salud proceden de países del tercer mundo, donde se han instalado este tipo de líneas sin precaución o sin consideración a la salud de las personas. Probablemente no se han podido defender. Y lo quería mencionar porque creo que se está dando una situación análoga aquí. Es decir, la vulnerabilidad de los sitios poco habitados los expone a convertirse, yo lo decía en una de las alegaciones que presenté, en laboratorios humanos para ver el efecto de la radiofrecuencia. Y esto a mí me llama la atención porque asumo que se derivarán responsabilidades graves cuando se vea que efectivamente, como se está demostrando en Irán, hay repercusiones graves sobre la salud de las personas. Además, yo creo que políticamente tendría solución bastante fácil. No lo sé, no soy político y tampoco quiero entrar en camisa de once varas. Pero decir, bueno, es que para una empresa, para una industria, es mucho más rentable tener 500 hectáreas que no tener 500 parquecitos pequeños. Pero bastaría con que una normativa dijera, bueno, todo el que consume energía tendrá que tener su punto de origen a menos de 10 kilómetros, por ejemplo. Porque que se pongan esto en la ciudad. No, pero si hay un tema mucho más simple, que es, bueno, una empresa tiene que hacer un desarrollo, pues tendrá que meter en sus cuentas los costes que supongan y no tirar una línea recta, pase por donde pase, porque las líneas se pueden enterrar, se pueden apartar, pero son más caros. Bueno, pues tendrán que ver Sí, no, si pero es yo rentable voy o no. incluso más lejos, o sea, porque tú has hablado de cómo repercute en el tercer mundo. De hecho, los países del primer mundo, lo que estoy diciendo, que los países del primer mundo consumen CO2 en cantidades superiores a las que tienen permitido y se lo compran a los países del tercer mundo. Pero los resultados lo paga el hueco de ozono en Sudamérica y lo pagan los chilenos. O sea, solo la ciudad de Nueva York consume más energía que todo el continente africano en un mes. Claro, ¿las consecuencias cuáles son? La capa de ozono, cargarse la capa de ozono. ¿Y quién paga las consecuencias? Los chilenos, los argentinos. Luego, decir, oiga, no, usted no es que pueda hacer lo que le dé la gana, es que no nos pertenece, es que el mundo no nos pertenece, nosotros pertenecemos al mundo. Lo que decía el jefe 7. Luego yo había una segunda cosa que te quería comentar, que es una reflexión que a mí me preocupa sobre los entornos urbanos. Y es que a veces pienso, fíjate, cuando en un pueblo, pongamos Pedralba, a alguien le va bien, se va y se queda la gente a la que no le va tan bien. O vuelven de mayores a jubilarse o a entretenerse, o con la dirección de antes. Eso creo que genera un problema de modelos para la gente joven, porque lo que queda en el pueblo no es, si se me permite la expresión, el ejemplo de éxito, ¿verdad? Más bien se puede interpretar que hasta lo contrario. O sea, quedarse en el pueblo puede ser un ejemplo de fracaso. Sí, es que eso cómo se podría abordar, bueno, porque me parece desde catastrófico. luego yo creo que la situación es un poco lo que apuntaba antes Cola. El trabajo, o sea, igual que tú creas empresas en cualquier sitio, pues puedes hacerlo puede estar localizado en cualquier sitio. El problema no es ese, el problema es cuánto se invierte socialmente en un sitio y en otro. En una gran ciudad se invierte 4 y 5 veces más que en una ciudad mediana. Y desde luego 20 o 30 veces más, no tengo los números, pero seguro que en una ciudad pequeña. Y todos pagamos los mismos impuestos. Pues las cosas son muy sencillas. O sea, ¿qué hace falta en cada sitio? Si en una gran ciudad lo que hace falta son iluminación pública, a lo mejor en un pueblo lo que hace falta es transporte gratuito y continuo. Y si tú te puedes mover por todas partes, pues a lo mejor la gente ya no se iría. No digo que sea fácil, y tampoco lo he pensado, y tampoco es mi campo, pero entiendo que la solución no es seguir dando limosnas para que hagan turismo, para que hagan bares y los serpas tengan a quien cargar, no. No tenía, le había pedido... Una anécdota, antes has hablado de lo de los abuelos y eso. Te voy a contar una anécdota que me pasó con tu abuelo Juan. Yo tendría 15 años, todo más. Y fuimos a labrar al fiscal, ¿sabes? Unas oliveras que tenía. Y
su tío Juan se había caído del camino Valencia de la caseta y estaba de la espalda malo. Vamos, yo y José Troyano, que era más joven que yo. Y me acuerdo que tu abuelo Juan, cuando estábamos labrando, me dice, esta es la mejor reja que se le da a las oliveras. ¿Tú crees que hoy un abuelo a un crío le diría algo ya que lo atendería y se le quedaría como a mí se me ha quedado aquello? ¿Tú no crees que, por ejemplo, todas las capitales estas que va tanta gente es porque a las empresas les es más barato montar las fábricas allí y la gente que se desplace y tenga que salir de su hábitat? Pero el problema no es que les salga más barato a la empresa, el problema a las empresas, el problema es que les sale más barato a la sociedad. Claro, o sea, si la empresa, si consideramos que son los dueños, pero es que no son los dueños. Claro, les sale más barato a la sociedad. La sociedad quiere eso. Sabiendo de lo que comentabas antes sobre el tema de la inversión en la media, inversión en la ciudad, la inversión total, totalmente de acuerdo con lo que es abismales, sobre todo. Entonces, desde el punto de vista de los arquitectos, desde el punto de vista del urbanismo, desde el punto de vista técnico, y procurando un desarrollo equilibrado de un país, ¿qué opinas tú sobre los núcleos urbanos que tenemos ahora? Si van a persistir en el tiempo, pues si estamos en los albores, diríamos, de una nueva orden supramunicipal, infraciudad, ¿cómo puede evolucionar? Depende del lugar. Es decir, Europa está envejecida y no van a crecer en ese sentido. El modo de vida urbano va a ser distinto y se va a funcionar de otra manera, pero crearse nuevas ciudades no se van a crear, se van a aparecer grandes. Es todo lo contrario de lo que está pasando en China, por ejemplo, que allí las ciudades en 20 años han crecido el triple. O sea, depende del punto de... Y desde luego ese equilibrio que se producirá a nivel mundial se está produciendo además de la manera más trágica, y es gente muriéndose en el Mediterráneo. O sea, porque si en Europa vamos a ser todos viejos, ¿quién va a trabajar? Pues el migrante. Pues que vengan. O sea, de todas maneras, insisto, no quiero meterme en ámbitos que no son propiamente mi campo y que son ideas que, bueno, eso es lo que yo pienso. No, nada más. De la diferencia que hay entre La inversión. ¿no crees que puede tener esta la diferencia consiste en esa? Cuando no, bueno, has planteado muchas cosas. Yo voy a decirte un poco las que pienso. Bueno, respecto a esto último, quieren más que se lo paguen. En segundo lugar, cuando yo digo renta per cápita, no digo la misma renta para las mismas cosas. Digo, un ciudadano, si el Estado invierte 10 en un ciudadano de ciudad, pues que invierta 10 en un ciudadano del campo. Y esos 10 se repartirán, pues a lo mejor aquí no hace falta más iluminación pública, pero sí que hace falta que el transporte sea gratuito para ir y volver al Liria cada vez que te haga falta, por ejemplo. ¿Cómo se invierten esos 10? El problema no es ese, el problema es que se hacen 10 en la ciudad y aquí 1. Y el 1 para turismo. Ese es el problema. De todas maneras, también hay otro tema que has planteado y que también, ¿por qué los criterios de evaluación
tienen que ser criterios de rentabilidad desde el punto de vista. Eso es lo que hacían la revolución industrial en Inglaterra del siglo XVIII y se cargaban el territorio. Ahora les sacaba mucha rentabilidad. Ese es la rentabilidad, ¿quién la paga? La capa de ozono, el agujero de la capa de ozono, que la pagan los chilenos y los argentinos, ¿quién la soluciona? Pues con menos energía, menos consumo de energía en la humanidad consume por cuestiones culturales de 8 a 10 veces más energía de la que necesitaría para sobrevivir. De 8 a 10. Y de esos de 8 a 10, quien las consume son fundamentalmente el primer mundo. Y las consecuencias las paga el mundo rural periférico del que hablaba yo, que son donde están los sherpas y donde están los cazadores de elefantes. No es que no sea muy partidario, lo que estoy diciendo es que pensar que solo eso es la solución, por lo menos esa es la solución que veo yo, es erróneo. Es erróneo. Claro, el turismo está muy bien, rural y urbano también, y el turismo de playa y el turismo de ciudad. Pero el turismo es un... Pues yo creo que porque no se hacen otro tipo de inversiones, que podrían ser tan rentables o más. Esa es mi opinión. Y ya te digo, no es que esté en contra del turismo rural. Lo que estoy en contra es que del monocultivo turismo rural. Eso es lo que estoy en contra. Bueno, yo no he oído, en las inversiones de las que habló ayer Chimo Puig, no le he oído hablar más que de turismo rural. El texto que os he presentado no hablan de otra cosa. No hablan de otra cosa. Bueno, yo... Y yo digo, ¿y por qué no se les pregunta a los campesinos? ¿Por qué tenemos que ir nosotros a decirles lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer? O sea, que sean ellos los que decidan, que no sea el urbanita, el señor, el que va en plan generoso a resolverles la vida, que lo decidan ellos. No, cuando digo ellos, no me refiero a nivel personal, sino ese mundo. Y a un urbanita sí. Mira, no quiero seguir en este debate porque no es el campo que quería, pero yo te pregunto una cosa. ¿Y si metemos todos los huevos en la misma cesta del turismo rural, cuando se rompa la cesta, qué? Cuando no haya turismo rural, ¿hay bastante turismo rural para llenar todos los pueblos? ¿Hay bastante turista rural para...? Insisto, no quiero seguir en esta línea porque no es algo que... Pero vamos, insisto, la idea original. Yo no estoy en contra del turismo rural, estoy en contra del monocultivo turismo rural. Yo creo que en este momento el turismo rural se ve como una forma de lo que finamente se entiende como diversificación, o sea, de una fuente añadida de recursos
a una agricultura que yo Bueno, que no pues soy agricultor. insisto en la pregunta anterior. ¿Cuántos millones de turistas rurales tiene que haber para llenar todos los territorios? Todos estos. ¿Cuántos millones? Es No, decir, no, pero- si para llenar la costa con 30 millones, 40 millones ¿cuántos millones tiene que haber todos los sábados y todos los domingos yéndose al campo a llenar todo eso? Yo no lo sé. O sea, a lo mejor sí, No, ni yo tampoco, vamos, no pero faltaba. que me parece que es poner todos los huevos en la misma cesta. Bueno, Yo creo que es un tema más largo y no centrado. Yo, en todo caso, si no hay ninguna pregunta más, quería reiterar el agradecimiento a Juan. Yo creo que la conferencia ha sido magnífica, como yo me esperaba y como lo esperábamos todos. Estoy preguntando si hay alguna pregunta más, pero si alguien más levanta la mano, yo no tengo ninguna prisa. Pero si no hay nadie que levante la mano, entonces, Rafa. Bueno, si hay más preguntas. No hace mucho en un programa de la tele, pero vi un reportaje sobre la ciudad vertical. ¿la ciudad? La ciudad vertical. Y luego decían también que bueno, que solamente el 20% de la población mundial iba a ser rural. El 80% de la población mundial iba a ser Urbana. urbana. Sí, no, o sea, pero de un tipo de urbanismo, un tipo de urbanidad muy distinto al concepto de urbanidad densa. O sea, toda la costa de la Marina, por ejemplo, son todas urbanizaciones y es ya urbano. No hay otro tipo de economía más que urbano, el chalet, pero es una urbanidad dispersa. Todo el terreno que ocupa Los Ángeles, toda la costa, desde San Diego a San Francisco, con unos 800, 900 kilómetros, es urbano. Y ese es las mega ciudades. No quiere decir que esté al 100% construido todo, sino que todo es terreno urbano. Y de hecho prácticamente terrenos vírgenes en Europa no existen, desde luego. Y en el mundo empiezan tampoco a existir. Carmen, yo no quiero entrar, porque no estoy haciendo un programa político ni nada por el estilo, y es un aspecto que no he planteado, pero si hoy en día la gente, preguntando, que decía antes, la ciudad de 15 minutos, y si esa ciudad de 15 minutos ya existía antes, seguro que hay gente que piensa cómo se puede revivir precisamente esa ciudad de 15 minutos. Y sobre todo porque ¿qué puede quedar pues con la cultura, ya a nivel puramente la cultura campesina? La cultura campesina, ¿qué tiene que dar? ¿Como una cosa folclórica o como una atracción turística para los que vengan de fuera? No, la cultura campesina, lo que decía él, es una cultura viva y es una cultura nuestra. ¿Y cómo se puede? Pues no lo sé, porque no tengo pero eso va más allá es revitalizar
Y la revitalización implica, por supuesto, la inversión. Todo está claro. Sí, pero yo cuando hablo de cultura no me refiero solo a actividades culturales, como pueda ser esta, por ejemplo, que está muy bien que se hagan, cuanto más se hagan, mejor. Me estoy refiriendo a lo que es el sustrato cultural en el que se basa un pueblo, la reja, o sea, el concepto de lo que es el conocimiento campesino, el conocimiento del campo, cómo se mantiene ese conocimiento, que no tiene por qué congelarse, que irá cambiando, que es nuevo, que hay otras maneras de hacerlo. Y seguramente mucha gente piensa en eso y piensa cómo hacerlo. Yo luego yo no soy quien. No, no, la situación está clara. ¿Eh? Ahora hay gente que es negacionista del cambio climático. Y a lo mejor es amigo. Esto, Juan no puede explicar mejor. Si nos negamos a aceptar que esto puede subvencionar o invertir, no ha dicho más que subvencionar, ha dicho No, subvencionar e invertir. Una inversión en la zona habitada ya prácticamente no va a poder ser, entre otras cosas, porque no se va a hacer la política. Cosas que se pueden hacer invertir en cosas públicas, hospitales, todo público, escuelas todas públicas, universidades todas públicas. Todo lo demás, pues es que ¿Hay más preguntas? Rafa. Bueno, pues si no hay preguntas, como tenemos cierto compromiso con el respeto del tiempo, para que cada uno haga su marcha, y no podemos dejar de cerrar el acto con algo que va siendo ya común, que es la entrega del diploma al conferenciante. Y yo le pedí a Rafa que como hermano fuera él. Oye, si alguien quiere hacer fotos, ahora es el momento, para mí. Yo tengo que decir que para mí como hermano es un orgullo poder entregarle a mi hermano.